Sean todos los participantes muy bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Ya estamos en el tercer evento de este ciclo de 4 webinars que estamos organizando como asociación, principalmente con el objetivo de fomentar el diálogo, avanzar en la transición energética de Chile y estar siempre a la vanguardia de los temas más relevantes para nuestra industria. En esta ocasión, el título del webinar es Hidrógeno verde y almacenamiento para Chile, la relación virtuosa con las energías renovables. Para poner el foco en las nuevas tecnologías de la industria relevantes y necesarias para seguir avanzando en esta transición energética de Chile. Queremos reforzar la importancia que tiene el hidrógeno verde, el cual solo es posible con el desarrollo de las renovables y los sistemas de almacenamiento de energía. Como instrucciones generales, les solicitamos que en caso de preguntas, por favor utilicen el chat, que está habilitado durante todo el evento, y el equipo de Acera va a recopilar las preguntas y las vamos a compartir oportunamente con el panel. También les queremos comentar que si quieren comentar en redes sociales pueden usar el hashtag webinaracera para apoyarnos con la difusión de esta iniciativa y de este webinar. Entonces, para partir, y ya para no retrasar más el inicio de esta interesante sesión de hoy día, queremos dejar con ustedes a Arcaiz Ibayondo, H2 Business Unit Director de INGTAM, quien nos va a hablar sobre la alimentación eléctrica para la producción de hidrógeno verde. Es un gusto tenerte con nosotros. Adelante, Arcaiz. Gracias. Muchas gracias por invitarme y poder compartir este apasionante mundo del hidrógeno. Creo que puedo compartir pantalla, ¿no? Para presentar. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, se ve perfecto. Muy bien. Bueno, pues como inicio comentar que esto, ¿no? Que se está hablando mucho del hidrógeno, pero que realmente lo que se está hablando es de un vector energético, de un elemento que permite la transferencia o transferir tanto en el espacio como en el tiempo de la energía, digamos, ¿no? Es un vector energético, con lo cual posibilita el almacenamiento de la energía que luego puede ser liberada de una manera más controlada, ¿no? Entonces, digamos que el hidrógeno, más que una fuente de energía renovable, es un vector energético, ¿vale? Que sirve para transmitir o almacenar energía. Entonces, ahora mismo, ¿en qué se está utilizando el hidrógeno? Pues ahora mismo donde más se está utilizando es en la industria para producir amoníaco, que luego se usa para hacer fertilizantes, o para refinar petróleo en las refinerías. Son los grandes consumidores de hidrógeno a día de hoy. Pero se prevé que también el hidrógeno va a poder ser reutilizado para el transporte en sus diferentes medios de transporte, digamos, o también para generar calor o incluso generar electricidad. Sin embargo, de estas aplicaciones hay algunas que tienen más opciones de que el hidrógeno pueda ser utilizado en ellas, y hay otras que parece que no va a ser el hidrógeno tan competitivo, digamos, ante otras opciones, como podría ser, por ejemplo, los coches eléctricos en lugar de los coches de hidrógeno, ¿no? Aquí podemos ver un estudio que se ha hecho de la probabilidad del uso del hidrógeno en las diferentes aplicaciones, y vemos que hay aplicaciones en la parte verde, en la A, B, que va a ser inevitable usar hidrógeno o un derivado del hidrógeno, un combustible sintético, como le suelen llamar, ¿no? Un e-fuel. Entonces aquí digamos que en los mayores consumidores o donde se va a utilizar el hidrógeno mayormente, pues vemos los fertilizantes, como os comentado antes,
las refinerías y luego ya digamos que tendríamos el transporte de alta potencia, digamos, que necesita mucha energía, mucha autonomía y que es difícil de electrificar. Pues, por ejemplo, un barco, difícil o imposible, ¿no? Electrificar un barco o un avión y bueno, pues estos son dentro del transporte los que se ven como con más opciones de que pues, se pueda utilizar el hidrógeno. Luego también hay una gran aplicación que es el del acero, que a día de hoy no utiliza hidrógeno, pero que podrían cambiar su proceso para poder utilizar hidrógeno y producir acero sin emitir CO2. Hoy en día la industria del acero emite el 7% de CO2 a nivel mundial y son bueno, pues uno de los grandes emisores de CO2, ¿no? Entonces, dentro del hidrógeno también se está hablando mucho de los colores del hidrógeno, ¿no? Del hidrógeno verde se habla mucho, del gris, del azul. Entonces, bueno, más que hablar de los colores, lo que es importante es las emisiones de CO2 que conllevan cada una de ellas, ¿no? Entonces, estamos hablando de hidrógeno verde, la que se produce a través de electrolisis. La electrolisis es la división de las moléculas de hidrógeno y oxígeno partiendo del agua y digamos que esta tecnología para producir hidrógeno no emite CO2. Por eso le llaman en principio verde, porque no emite nada de CO2. El hidrógeno gris, que es el que se está consumiendo a día de hoy, sería la que viene de reformado, de gas natural normalmente, y esta emite CO2. Ahora también se habla del hidrógeno azul, que es cuando captamos con lo que le llaman Carbon Capture Storage, cuando captamos el carbono de la atmósfera y utilizamos ese carbono para generar combustibles sintéticos. Bueno, a este hidrógeno, que realmente ya no emite a la atmósfera porque se capta, pues se le llama hidrógeno azul, ¿vale? Entonces, bueno, en principio la que más, bueno, hay mucho debate de si el futuro del hidrógeno es el azul o el verde, pero a día de hoy creo que hay bastante consenso de que el verde es el que va a implantarse antes y es, digamos, el que menos emite CO2 y el más sencillo de los dos, digamos, ¿no? Entonces, en la electrolisis, como comentábamos, para que sea realmente hidrógeno verde, el proceso de electrolisis no produce CO2, pero la electricidad que aplicamos a la celda, al stack o al electrolizador, que se le llama ahora, esta electricidad tiene que ser verde, tiene que ser renovable, tiene que ser una electricidad que no emita CO2, ¿vale? Entonces, la energía, digamos, la electricidad verde, como todos sabemos, pues puede venir tanto del viento, del sol o de una central hidroeléctrica. Entonces, como decía Darío al principio, hay una relación muy estrecha entre el hidrógeno verde y las renovables. Para que la electrolisis el hidrógeno sea verde, la electricidad tiene que venir de las renovables, ¿no? Entonces ahí vemos en la figura pues, la fuente de energía que pasaría por la red, que podría tener un almacenamiento también en medio, y luego habría una transmisión de esa electricidad, una adecuación de esa electricidad, porque los electrolizadores funcionan en tensión continua y normalmente las redes son de tensión alterna. Entonces hay una etapa de adecuación y luego estaría el electrolizador. Esto sería un poco el proceso de electrolisis desde la fuente de energía renovable
hasta la producción de hidrógeno verde. Ahora, ¿de qué volumen de producción de hidrógeno estamos hablando y de energía estamos hablando? Bueno, pues 1 kilo de hidrógeno por electrolisis necesita más o menos 50 kilovatios hora de electricidad, de energía. En el 2019 se consumieron 90 millones de toneladas de hidrógeno gris en todo el mundo. 90 millones de toneladas. Si multiplicamos los 90 millones de toneladas por 50 kilovatios hora, nos da 4.000 teravatios hora. ¿Vale? 4.000 teravatios hora es algo menos que el doble de lo que ha instalado a nivel mundial a día de hoy en fotovoltaica y eólica. Entonces, la implantación de energías renovables necesaria para producir el hidrógeno que a día de hoy ya estamos consumiendo es casi doblar lo que ya está instalado hasta a día de hoy en todo el mundo. Si dividimos las 4.000 teravatios hora, imaginémonos que solo tenemos fuente fotovoltaica y que tenemos 2.000 horas al año de sol equivalente, en potencia equivalente, tendríamos 4.000 teravatios entre 2.000 horas, tendríamos 2 teravatios, 2.000 gigavatios de potencia a instalar. ¿Vale? Este es el tamaño de los electrolizadores que habría que instalar para únicamente alimentar los 80 millones de toneladas que ya se estaban consumiendo en refinerías y en amoníaco principalmente en el 2019. Ya para, si necesitamos producir hidrógeno para el resto de aplicaciones que hemos visto, como las acerías o como el transporte, pues esto ya aumentaríamos todavía más la energía necesaria, ¿no? Entonces, según las previsiones de la Agencia Internacional de Energía, para el 2050 están estimadas que harán falta 3.000 gigavatios en electrolizadores. 3.000 gigavatios y en el año 2019 en todo el mundo había 25 megavatios instalados en electrolizadores. Entonces estamos ahora mismo como en el inicio de la energía fotovoltaica, de las plantas fotovoltaicas hace 20 años, donde había kilovatios instalados y hemos visto cómo ha ido creciendo a 150 gigavatios al año que se instalan actualmente. En el hidrógeno se espera que pase algo parecido. De los 25 megavatios en el 2019, el objetivo es pasar a 40 gigavatios en el 2030 únicamente en Europa. A nivel mundial, más o menos se está hablando de como 80 gigavatios. 2040 estaríamos hablando de 200 gigavatios y, como he comentado, 2050, 3.000 gigavatios. Entonces es una subida muy fuerte, muy exponencial, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque a día de hoy la Agencia Internacional de la Energía no ve una alternativa a las fuentes renovables y al hidrógeno como vector energético que sea cero emisiones. Para cumplir el objetivo de cero emisiones, pues es la única tecnología que ven actualmente capacitada para ello, a no ser que la fusión pues llegue a dar resultado para el 2050, como se podría quizá esperar. Dentro de estas plantas de electrolizadores, lo que dice el European Council es que la mayoría de estos gigavatios va a ser en plantas de más de 100 megavatios. O sea, si podéis ver ahí, los 40 gigavatios de Europa se distribuyen de la manera que... Yo es que no lo puedo ver porque tengo aquí las cámaras encima de los números, pero de los 40 gigavatios la mayor parte están localizados en los centralizados a gigavatio scale que ponen, ¿no?
Entonces estamos hablando de plantas electrolizadoras de cientos de megavatios, incluso ya se está hablando de plantas de gigavatios. Entonces, ¿qué es lo que vemos en plantas de gigavatios? Pues que la electrónica de potencia y de control es un componente, es la clave digamos, en conectar la fuente de renovable con un consumidor, un gran consumidor, digamos, ¿no? de cientos de megavatios en gigavatios. La dificultad que entrañan los electrolizadores son que son consumidores de baja tensión, en continua. Normalmente están trabajando por debajo de los 1000 voltios. Hay diferentes fabricantes, algunos trabajan a 200 voltios, a 400, 600, 800. Hay de todo un poco, no hay una tensión estandarizada todavía. Nuestra opinión es que va a ir subiendo la tensión, como ha ido subiendo en todas las aplicaciones de electrónica, donde es más manejable la tensión que la corriente, pero hay ciertos retos tecnológicos para poder subir la tensión de las celdas electrolizadoras, pero sí que pensamos que por lo menos hasta 1000 voltios van a poder llegar, 1000, 1300, creemos que va a ser la tensión la que se van a alimentar. ¿Cómo se van a conectar estas plantas electrolizadoras a las fuentes renovables? Bueno, en un principio pensamos que van a ser, bueno, es lo que se está viendo ahora mismo a través de la red eléctrica nacional, digamos, ¿no? la que esté disponible en cada área geográfica. Esto normalmente se haría en media o alta tensión, en alterna, aunque hay algún caso que se ha planteado hacer una línea de alta tensión en continua. Pero bueno, en principio lo más común va a ser conectarse a la red de media o de alta. Lo más normal va a ser a media, creemos. Más adelante ya hay algún proyecto piloto, se podrían conectar el consumidor, los electrolizadores, directamente a las plantas fotovoltaicas, a los paneles o a las turbinas eólicas. Digamos que sería como una solución off-grid, sin conectarse a la red eléctrica. Esto tiene algunas ventajas importantes, como sería el tema de la eficiencia, porque no habría solo una etapa de conversión eléctrica o de electrónica de potencia, digamos. En el caso de la fotovoltaica, por ejemplo, sería un convertidor DC-DC, que la tensión continua de los paneles alimentaríamos la tensión continua de los electrolizadores. A día de hoy tendríamos los inversores fotovoltaicos, tendríamos el transformador de media tensión, tendríamos toda la red, tendríamos otra transformador de media tensión y otra electrónica rectificadora, en este caso, de alterna a continua en el lado del electrolizador. Entonces, la diferencia en eficiencia a nivel de conducción pues es mucho más eficiente, digamos, conectarlo directamente a los paneles. Sin embargo, hay ciertos retos tecnológicos por las horas que hay disponibles del sol y las horas que un electrolizador puede funcionar. Y bueno, pues ahora mismo un electrolizador puede funcionar 8000 horas al año y no hay sol 8000 horas al año, ni viento. Pero sí que tendría ventaja en la inversión también a nivel de equipos, el evitarte todos los transformadores y una etapa conversora. Y luego digamos que también va a ser un factor muy importante cómo sincronizamos la generación y el consumo, porque va a conectarse los electrolizadores, que son grandes consumidores, como decíamos, van a conectarse a una red de alta penetración de renovables, a una red
no, digamos, con mucha variación en su generación de electricidad, ¿no? Dependiendo del sol, del viento. Entonces va a haber también necesidad de almacenamiento y necesidad de una sincronización y una optimización de tanto de, de las sinergias entre la generación y el consumo. Entonces, bueno, pues creemos que la electrónica de potencia tiene un papel muy importante en la integración de los electrolizadores a una red débil o a una red basada en renovables y en encontrar, digamos, un balance de la red y encontrar en topologías, soluciones que optimicen, digamos, la inversión, tanto buscando sinergias entre la generación y el consumo. Y bueno, pues eso, para terminar, digamos que el objetivo de cero emisiones de CO2 y digamos que está, bueno, pues estos objetivos que nos están poniendo como humanos casi, ¿no? de preservar la naturaleza y la tierra, nos lleva a necesitar un gran desarrollo de plantas de generación de energía renovable. Estamos hablando de miles de gigavatios que va a haber que instalar. Desarrollo de plantas de producción de hidrógeno. También estábamos hablando de miles de gigavatios en electrolizadores en los siguientes años, aunque vamos a empezar muy poco a poco. Y también el desarrollo de una infraestructura eléctrica y o gasista, según si hacemos la recolección en hidrógeno, la recolección en electricidad o ya en hidrógeno, y hacemos la distribución de electricidad o la distribución de gas. Pero va a haber una necesidad de desarrollo de infraestructura también importante. El reto es que el hidrógeno verde a día de hoy no es competitivo. El hidrógeno gris está alrededor de un kilo, como $1 el kilo. El hidrógeno gris, $1 el kilo. Y el hidrógeno verde, pues bueno, hay varios estudios, pero oficialmente está entre $2,5 y $7 el kilo. En el precio del hidrógeno verde, el principal coste es la electricidad en el OPEX. Y aquí os pongo como ejemplo el precio de la electricidad en España en la última subasta y en Chile en la última subasta, por lo que yo tengo entendido. Entonces en España fue 25 euros el megavatio hora, con lo cual si un kilo son 50 kilovatios hora, pues tendríamos como $1,26 por kilo el gasto en electricidad. Y recordemos que el hidrógeno gris está a $1 el kilo. O sea, solo en el gasto de electricidad ya estamos por encima. Chile, sin embargo, con los $14 por megavatio hora, está en $0,7 por kilo. Entonces, bueno, creemos que Chile va a poder ser uno de los mayores exportadores de hidrógeno gracias a el sol y el viento, gracias a el coste de electricidad que puede conseguir. Y bueno, pues esto era un poco todo. No sé si ha habido alguna pregunta, Darío. O... Sí, muchas gracias, Arcade, por la presentación. Han llegado muchas preguntas en el chat, por temas de tiempo no las vamos a poder hacer todas, pero hay dos preguntas que me gustaría si nos pudiera profundizar un poco, solo en un par de minutos. Una está relacionada con cómo afecta la variabilidad del suministro de energía a la eficiencia y a la producción de hidrógeno, pensando en sistemas off-grid, ¿cierto? Y tenemos pensando que podemos alimentarlo con energía eólica y energía solar. Y la otra pregunta en función del
del mercado que hay, ¿cómo ves tú la reducción de costos de estos electrolizadores de aquí al año 2030? Si pueden llegar también a valores para hacerlos más competitivos. Ujú. Bueno, voy a empezar por la segunda pregunta. Ahora mismo los electrolizadores, entre todos los fabricantes de electrolizadores que hay en el mundo, no sé si entre todos ellos podrían tener una capacidad de producción que pudiera llegar a 500 megavatios. Entonces, digamos que la demanda de electrolizadores ha sido muy baja. Entonces es un mercado que tiene toda la curva de aprendizaje por delante y toda la curva de lo que da la economía de escala. Entonces, encima, hasta ahora, la fabricación de los electrolizadores ha sido muy manual, muy artesanal, muy intensiva en horas de personas. Y ahora ya hay algunos fabricantes que están inaugurando o proyectando, fabricando fábricas, digamos, que han automatizado la producción de electrolizadores, consiguiendo un precio más competitivo. Entonces, la previsión del European Council creo que era de bajar un 60% el coste de los electrolizadores para el 2030, y esto sí que va a tener bueno, un gran impacto, porque está esto todo por hacer. No sé si con esto respondo a la pregunta, Darío, de la segunda. Sí, sí, por supuesto. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Pero como decía, una de las claves es el precio de la electricidad. Y eso hay otras. ¿Cuánto va a bajar la electricidad en el futuro? No, también va a depender mucho de los impuestos a las emisiones, etcétera, ¿no? La competitividad del hidrógeno. Pero bueno, los electrolizadores sí que van a bajar el precio. Y la primera pregunta era sobre la eficiencia con la variabilidad de la fuente de energía, ¿no? Sí, para sistemas off-grids. Bueno, aquí no... En principio no sabría decirlo, no sabría decirlo. La eficiencia de los electrolizadores está entre el 60-70%, y por supuesto que están calculados para trabajar a una potencia nominal donde mejorarán su eficiencia, pero la variación no sabría responder a esta pregunta. Lo que sí tiene relación con la pregunta es que hay tecnologías de electrolizadores que no permiten trabajar por debajo del 20% de la carga. Entonces, según cómo sea la planta y cuántos stacks cuántos stacks electrolizadores tengas, es posible que no puedas aprovechar toda la generación de electricidad, porque cuando estés por debajo del 20%, según cómo lo hayas diseñado, no vas a poder aprovecharlo. Entonces sí que bajaría mucho la eficiencia, porque habría algunas horas donde no podrías producir hidrógeno. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Arcaiz, por tu presentación. Sin duda ha motivado una interacción bien importante en el chat. Dejamos las preguntas ahí también, y algunas de ellas van a ser respondidas en el panel que vamos a tener a continuación, ¿cierto? Entonces, quiero darle pase a los participantes de nuestro panel, que le da, por supuesto, nombre a este webinar, que es Hidrógeno Verde y Almacenamiento para Chile, la relación virtuosa con las energías renovables. Tengo el gusto de dar la bienvenida a María Paz de la Cruz, quien es la gerenta general de la Asociación Chilena de Hidrógeno. Bienvenida, María Paz. También a Camilo Avilés, jefe de Unidad de Nuevos Energéticos de la División de Combustibles y Nuevos Energéticos del Ministerio de Energía. Pedro Miquel, director de SISTEP. Y por supuesto también a Paola Hartung, quien es vicepresidenta de ACERA y también es directora de Asuntos Regulatorios de AES, quien va a asumir también el rol de moderadora. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Y antes de partir con el panel, les recordamos también a los participantes que pueden hacer sus preguntas a través del chat,
y nosotros también las vamos a ir compartiendo con los panelistas en la medida que el tiempo también lo permita. No olviden que pueden usar el hashtag webinar Acera para comentar en redes sociales. Y ahora sí, comenzamos con el panel. Paola, por favor, el micrófono es tuyo. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Y una cordial bienvenida a este webinar. Tenemos 270 personas conectadas prácticamente. Así que tenemos una gran audiencia y les agradecemos todos los comentarios y consultas que han puesto ya en el chat. Nosotros hoy día vamos a tener aquí una conversación con María Paz, con Pedro y con Camilo. Y un poco para ponernos primero así como en contexto de dónde estamos, antes de entrar a hablar de algo que me interesa mucho, que tiene que ver con la Estrategia Nacional de Hidrógeno. Yo no sé si Camilo podría comentarnos, para empezar aquí con Camilo Avilés del Ministerio de Energía, en este minuto existen algunas iniciativas o proyectos pilotos de hidrógeno verde en Chile. Si tú pudieras comentarnos, porque tenemos gente también conectada desde Montevideo, desde Madrid, de todo Chile también. Entonces, un poco para contar dónde estamos hoy día en Chile con los proyectos que se han estado gatillando en estos últimos prácticamente 12 meses, si nos puedes comentar, y de ahí pasamos a hacer una ronda ya de preguntas. Sí, de todas maneras. Gracias, Paola, por la pregunta. Gracias, Cera, por invitarme a estar acá, a conversar con Pedro, con María Paz y contigo, Paola. Bueno, sin duda el tema del hidrógeno verde ha crecido enormemente, digamos, en el último año. Nosotros lanzamos la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde en noviembre del 2020, hace menos de un año. Y sin duda hoy tenemos alrededor de 60 proyectos anunciados, digamos, en distintas escalas. Obviamente hay proyectos más chicos, proyectos que están en etapa, digamos, de prefactibilidad, pero hay otros proyectos que ya han sido, digamos, anunciados y ya están operando y están produciendo sus primeras moléculas, que han aparecido incluso en prensa escrita. Tenemos, solo para digamos, hacer un highlight ¿cierto?, de algunos proyectos más interesantes, está el proyecto HIF, ¿cierto?, en Magallanes, que es el primer proyecto, digamos, en producir una molécula de hidrógeno verde para la producción de combustible sintético, en este caso metanol, ¿cierto? Y ya tiene acuerdo, digamos, con importantes off-takers, sobre todo en Alemania, ya para usar este combustible sintético para transporte. Y ese proyecto, digamos, tiene etapa, hoy en día tiene un megawatt, ¿cierto?, en su escala piloto, y tiene escalas, ¿cierto?, que va a ir escalando poco a poco hasta alcanzar una madurez ya y que nos permita, digamos, tanto tener una producción local suficiente como para la zona y para el país, y también para exportar, ¿cierto?, metanol y gasolina a otros destinos. También hay otros proyectos que han sido anunciados, digamos, están todos los proyectos que entraron, digamos, al concurso de Corfo, ¿cierto? Tenemos un primer concurso con un cofinanciamiento, digamos, de $50 millones para electrolizadores mayores a 10 megavatios, y ahí, digamos, hay una serie de empresas que están, digamos, evaluando, ¿cierto?, la operación de sus electrolizadores al año 2050, y así, digamos, podría, digamos, hablar una lista de proyectos y de empresas que están, digamos, se han sumado a esta iniciativa del hidrógeno verde, y yo creo que a medida que vayamos conversando podemos ir dando énfasis quizás en proyectos que han sido más interesantes, pero digamos el principal motor hoy en día es la producción de hidrógeno verde para la producción de amoníaco verde, ¿ya? Ese, digamos, es el vector energético de esta década, y por un tema básicamente de que la infraestructura existe, no hay que adaptarla, digamos, no se necesita grandes costos, digamos, para adaptar la infraestructura, más bien adaptarla a los posibles volúmenes que vayamos a exportar en el futuro, pero como vector energético, ¿cierto?, el amoníaco verde cumple, digamos, con la meta de descarbonización en el corto plazo o mediano plazo, ¿cierto? Después ya veremos si el hidrógeno líquido tiene su rol en el futuro. Pero eso por mientras. Gracias, Camilo. Bueno, aquí voy a volver con María Paz y con Pedro, a propósito de lo que mencionó Camilo, que efectivamente el año pasado se lanzó la Estrategia Nacional de Hidrógeno. Entonces, queríamos contar con la visión de ellos dos respecto a cómo evalúan esta política y qué beneficios concretos traerá y aportará al sector eléctrico. María Paz, si tú puedes partir dándonos tu visión y de ahí Pedro la complementa. Gracias Paola. Bueno, partir agradeciendo la invitación a conversar con esto y sobre todo de
una asociación amiga como son ustedes y que la verdad que sin energía renovable, sin electricidad renovable, como ustedes ven, no hay hidrógeno verde, así que las asociaciones que tenemos que hacer muchas cosas en el futuro juntos, así que muy contenta de estar acá y también con el resto de los panelistas. Seguro vamos a tener una conversación muy entretenida. Respecto a tu pregunta, la estrategia, bueno, claramente una buena carta de navegación, tiene las acciones y ambiciones necesarias para aprovechar todo nuestro potencial renovable, almacenarlo y utilizarlo como combustible limpio para apoyar la carbono neutralidad de nuestro país y también la del mundo. Eso también ahí tenemos un rol bastante importante. Como país tenemos estos dos objetivos centrales, que es tener una capacidad de electrólisis de 5 gigawatts al 2025 en operación o en desarrollo, y tener hidrógeno más barato del planeta al año 2030. Y toda esta ambición está fundamentada, digamos, en la bondad que tenemos de la cantidad, cantidad y calidad de las fuentes renovables que tenemos. En el fondo, teníamos estudios anteriores que hablaban de que podíamos tener 70 veces la actual capacidad instalada de Chile. Entiendo que ahora en la última política energética nacional aparecen ya 80 veces. O sea, cada vez estamos descubriendo más y más nuestro potencial de energía renovable. Así que eso es muy importante. Creemos que vamos por el camino correcto. La ambición plasmada en la estrategia hizo que los headquarters de las empresas internacionales pusieran sus ojos en nuestro país, ¿eh? y eso ha sido bastante evidente. Se empezaron a abrir oficinas, y ese interés nosotros lo hemos vivido en carne propia en la asociación, ya que hemos crecido en forma exponencial desde el año pasado. Han entrado más de 40 empresas, duplicando lo que teníamos durante el año 2020 y ahora alcanzando a casi los 110 socios. Y sigue creciendo la lista, sigue creciendo este interés. En conjunto, afortunadamente, la asociación ya estamos reuniendo todas las competencias de la cadena de valor del hidrógeno y estamos activamente trabajando en regulación, apoyando, digamos, todo lo que es los pilares de la estrategia de hidrógeno verde, sobre todo en regulación, dando certeza a los inversionistas, promoviendo la instalación de proyectos demostrativos para la producción y consumo de hidrógeno, o bien de sus derivados, como planteaba Camilo. Así que en ese sentido estamos contentos y estamos también a la espera de futuros anuncios, pero bueno, ahí vamos a seguir conversando, seguro van a salir ahí algunas cosas que voy a hablar sobre todo con Camilo y con el resto. Súper, gracias María Paz. Pedro, Okay. ¿cuál es tu evaluación? Bueno, okay. Mira, bueno, primero agradecer a la invitación, que es una oportunidad fabulosa de hablar de un tema que me apasiona en realidad. A ver, mira, lo primero que uno ve es demasiado evidente. Para el sector eléctrico es más demanda de energía en un país que es un país rico en energías renovables. Nosotros con facilidad podemos abastecer la demanda de un siglo y medio más sin ningún sobresalto si usamos bien las renovables, y por lo tanto toda la producción de hidrógeno verde que se tiene que sustentar de alguna manera en energías renovables, que ya muy bien dijo Arcais hace rato, es el driver de costo y es el driver de mayor insumo, es bastante importante y son buenas noticias para el sector eléctrico. Pero empiezan a haber algunos desafíos que tenemos que notar, y es ahí donde yo digo que es mi especialidad, y es que hay que estar atento a varias cosas. La primera situación es que las plantas de hidrógeno van a querer trabajar todo el día, no van a querer trabajar con el ciclo natural de las plantas renovables que nosotros tenemos ahora. La única tecnología que podría estar disponible para eso son las plantas solares de concentración de potencia solar, ¿cierto? Pero son muy caras. Y el driver pareciera que las renovables en nuestro país son las plantas fotovoltaicas, ¿no? Y las eólicas. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo hago que un proceso de producción de hidrógeno que es continuo se alimente de energía verde que no es tan continua? O más bien, si uno piensa en la fotovoltaica, está concentrado en un par de horas. Y en forma natural, sin meter números, sin hacer ninguna cosa, aparecen los sistemas de almacenamiento como el complemento necesario para que esto ocurra, ¿ya? Ese es un driver. El otro driver que es tan importante como ese, y yo diría que es anterior, es la transición energética acá en el país. La transición energética significa sacar centrales
que son intensivas en la producción de CO2 y ojalá llegar a cero cuanto antes. No voy a nombrar cifras, ni plazos, ni cosas por el estilo, para que no nos enredemos en los detalles, pero sí es importante tener claro que si nosotros queremos usar el 100% de energía renovable, nosotros tenemos que aprender dos cosas. Una, almacenar esa energía para usarla cuando la necesitamos, y dos, que es probablemente lo más importante, y creo que después lo vamos a conversar con más detalle, cómo hacer que esos sistemas operen en forma segura. ¿Ok? Y otra vez aparece una palabra salvadora, el almacenamiento. Yo por almacenamiento no entiendo solamente baterías, ni otras tecnologías de almacenamiento de agua, también podría entender el hidrógeno como una fuente de almacenamiento. Y con eso yo diría, encierro todo el paquete, digamos. El hidrógeno es demanda, el hidrógeno puede colaborar en producción de energía eléctrica y puede proveer seguridad a los sistemas eléctricos. Y yo diría que ese es como un primer approach a la pregunta que tú planteaste. Gracias, Pedro. Y bueno, justamente introdujiste el otro tema que también nos convoca hoy día, que tiene que ver con el almacenamiento. Aquí una pregunta abierta, pero podríamos conversar por Camilo. ¿En qué estado está el sector de almacenamiento en nuestro país y cuál es el rol que juega en la transición energética? Aquí en particular siempre mi ánimo es como poner en común con todas las personas que están conectadas para que un poco compartamos en qué va esto, que ha tenido bastantes avances últimamente. Sí, mira, yo te diría que se han hecho, digamos, cambios regulatorios para incentivar el uso de almacenamiento. Yo creo que todavía estamos al debe. Sobre todo porque la experiencia internacional nos ha mostrado que el almacenamiento incluso podría fraccionarse, ¿cierto? Usar un almacenamiento, digamos, eléctrico, digamos, BESS, ¿cierto? Tanto para arbitraje de energía, tanto para regulación de frecuencia y tanto como para desplazar, ¿cierto? Aplazar inversión en transmisión. Puede cumplir esos tres roles y yo creo que hoy día están las señales, digamos, económicas para que el almacenamiento pueda ser utilizado, digamos, en esas tres funciones. Ahora, creo que está todavía en una etapa, digamos, incipiente. Creo que todavía los costos, digamos, representan una parte importante, digamos, de los economics y no lo hace, digamos, tan factible el día a día versus otras tecnologías. Sí, bueno, por el lado de Gener, obviamente, Gener tiene ya operando, ¿cierto? Estos virtual reservoirs de 10 megavatios, digamos, tiene una proyección de seguir, digamos, añadiendo más capacidad. Creo que ese es el camino. Sin duda que los sistemas de almacenamiento, como dijo Pedro, digamos, van a servir, digamos, incluso para esta nueva industria del hidrógeno verde. Y de hecho yo creo que el hidrógeno verde viene a acelerar, digamos, esa transición, a la transición energética. Porque, claro, es demanda, pero también es almacenamiento. Y también viene a dar, digamos, un impulso a la complementariedad que puede haber entre el recurso eólico solar y el mismo sistema de almacenamiento. Hoy en día, por ejemplo, vemos que los costos de los electrolizadores son muy, muy caros. Teniendo, digamos, una planta, ¿cierto?, conectada al sistema como un retiro, tienen que pagar costos de generación, costos de transmisión, costos por servicios complementarios, panel de expertos, coordinador, incluso digamos, el generador le traspasa también otro digamos, precio de PMGD, ¿cierto?, sobrecostos, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos cargos, sumados, ¿cierto?, al alto costo del electrolizador, obviamente hace muy difícil tener proyectos económicamente factibles y por tanto tienden digamos, a ser muy competitivos el estar desconectado a la red, ¿cierto? Pero como bien decía Pedro, un electrolizador va a tender a maximizar su producción, obviamente. Obviamente el electrolizador también puede operar, no necesariamente tiene que operar todas las horas del día, ¿ya? Puede operar con cierta variabilidad, tiene mínimos técnicos, digamos, puede aceptar ciertas rampas, ¿ya? De abastecimiento eléctrico. No así la planta de Haber-Bosch, que es la producción a partir de hidrógeno verde y nitrógeno para amoníaco verde. Esa planta, digamos, hoy en día la tecnología, tú tienes que tener un abastecimiento eléctrico, digamos, súper estable, ¿ya? Entonces hay ciertos desafíos que se van generando a partir de la configuración de esta nueva industria. Pero yo creo que el almacenamiento hoy en día es una tecnología que sin duda va a ser impulsada también a raíz de este nuevo impulso de la industria del hidrógeno verde. Y hay digamos, desafíos a nivel regulatorio,
pero se están discutiendo. Yo creo que por eso mismo estar en esta conversación, discutiendo con Pedro, discutiendo con María Paz y contigo, Paula, es muy necesario para avanzar hacia eso. Gracias, Camilo. No sé si María Paz o Pedro quieran complementar sobre su visión del almacenamiento en Chile. Mira, o sea, claramente el almacenamiento es fundamental si se quiere llegar a una matriz eléctrica de 100% renovable, ¿ya? Entonces hay que incentivarlo, digamos, este almacenamiento a gran escala. El hidrógeno es un vector energético que puede almacenar esta energía, como vimos anteriormente, pero puede almacenar días, semanas, incluso meses, incluso de estación a estación. Esa es una de las virtudes que tiene. Y esa energía la puedes utilizar en varias formas, para electromovilidad como combustible, para calefacción, puedes mezclar, digamos, el hidrógeno directamente en las redes de gas natural, se puede utilizar como insumo fertilizante o la fabricación de explosivos, lo que mencionaba el proceso, digamos, el Haber-Bosch, que mencionaba recién Camilo. En realidad tiene múltiples usos. Entonces, para transformar el hidrógeno en energía eléctrica nuevamente, porque claro, producimos el hidrógeno y podemos, este abanico de usos que tenemos, para poder transformarlo e inyectarlo como energía eléctrica necesitamos como incentivos específicos, ¿ya? El hidrógeno, acuérdense que el hidrógeno verde es un combustible cero emisiones que comenzó a ganar relevancia en el contexto internacional cuando los países comenzaron a comprometerse con la carbono neutralidad. Y ahí es cuando se dieron cuenta que habían sectores difíciles de electrificar, como el transporte marítimo, el transporte aéreo, la industria, digamos, de altos hornos, el acero, la cementera. Y es ahí donde está el mayor valor del hidrógeno verde y su gran contribución al cambio climático. Sin embargo, obviamente para un productor de hidrógeno, al tener un abanico de posibilidades y tener un abanico de posibilidades y rentabilizar más las inversiones, ayuda, digamos. Y en ese sentido, la actual regulación, hay una modificación al reglamento de potencia, digamos, reconoce el almacenamiento de hidrógeno de un sistema conectado a una planta renovable. Y esperamos, digamos, en una futura ley de transición energética que se aborde una regulación específica para un sistema de hidrógeno que sea standalone, digamos, que no esté conectada directamente a una planta. Así que eso, digamos, lo que te tenía un poco que comentar. Gracias, María Paz. ¿Con Pedro? Sí, mira, oye, a ver, el respecto de los sistemas de almacenamiento y el estado que están acá en el país, yo soy más optimista de lo que la mayoría de las personas son. ¿En qué sentido? Que si uno toma un poco de aire y ve el marco regulatorio, que ya lo vamos a analizar más en detalle, el marco regulatorio nuestro para los sistemas de almacenamiento es moderno, ¿sí? Lo que pasa es que hay ciertas cosas que no hemos hecho, ¿eh? Si uno hace un resumen rápido, está en la ley, está en el reglamento de planificación, está el reglamento de servicios complementarios, está en el reglamento de operación y está hasta la norma técnica. Es decir, los sistemas de almacenamiento están presentes en todos los elementos que nos permitirían desarrollar, ¿cierto?, en forma masiva el uso de esos sistemas. Entonces uno dice, oye, ¿cuáles son las primeras barreras que uno encuentra? La excusa que teníamos siempre eran de alto costo, ¿eh? Si uno ve los informes de IRENA o ve cualquier informe actual, no se da cuenta que eso ya es un mito y que el almacenamiento es competitivo y se puede conectar a otros procesos y fabricar plantas productoras de electricidad con características mejores que las nativas, a bajo costo. Por ejemplo, una planta fotovoltaica hoy día con un sistema de almacenamiento puesto como algo elemento en serie, hoy día puede ser una planta competitiva. Todo está en que no nos volvamos locos y después no queramos usar una planta fotovoltaica como almacenamiento como una central de embalse, ¿eh? Yo diría que tiene que primar el sentido común y mirar algo muy antiguo, ¿eh? Una central hidroeléctrica de pasada. Todas las centrales hidroeléctricas de pasada tienen una cámara de carga. Esa es la fuente de almacenamiento de energía. Bueno, una fotovoltaica con un sistema de almacenamiento de energía se puede operar con una forma parecida a como una central hidroeléctrica de pasada. Y el marco regulatorio hay que afinarlo un poquito para no enredar ese tipo de oportunidades de negocio. ¿Okay?
Ya, el otro tema es, ¿está en la transmisión? Sí, sí está en la transmisión. ¿Está bien puesto en el reglamento de transmisión? Mi respuesta es sí. ¿Ah? Hay 2 o 3 párrafos que se pusieron en el reglamento que hacen que la cosa funcione bastante bien. Ahora es un problema de oportunidad y si flotan o no flotan esos proyectos. ¿Ah? Yo creo que van a flotar. Y finalmente hay otra cosa más que es igualmente importante para los sistemas de almacenamiento, es el rol, lo que yo dije un rato atrás, la seguridad. Yo pienso que ahí estamos equivocados en lo que estamos haciendo. Cada vez que hablamos de servicios complementarios, automáticamente nos vamos a la subasta. ¿Ah? Y cuando nos ponemos a mirar un poco más a largo plazo, hablamos de las licitaciones. Pero ahí estamos cometiendo un error, fíjate. Porque resulta que para hacer una transición lo que necesitamos es una tecnología que no está presente hoy día en el sector, en el mercado eléctrico. ¿Eh? Y tú con subasta y con licitaciones de corto plazo no puedes fomentar la llegada de tecnología para la prestación de servicios. Entonces yo creo que tenemos que ahí hacernos cargo del hecho de que hay que abrir un espacio para que hayan, tal como hay en planificación de la transmisión, licitaciones para prestar servicios más allá de los servicios operacionales respecto de la seguridad operacional del sistema. Eso yo creo que hay que trabajarlo. Eso yo te diría que es lo que veo. Gracias, Pedro. Estoy de acuerdo contigo en que hemos tenido como país un marco regulatorio muy, muy bueno respecto al sistema de almacenamiento. Efectivamente, ahora baterías con centrales renovables ya tiene una señal bastante clara en la reglamentación. De hecho, efectivamente, como dijo Camilo, AESANDE está ahí con un proyecto que partió casi como un piloto, pero que sí, yo creo que gatilló, desencadenó también una regulación que es bastante favorable para la transición energética. Sí. Por otro lado, yo siento que está un poquito al debe con los storage en los sistemas de transmisión. Sí. Ahí Colombia, yo también veo los asuntos regulatorios de Colombia. Colombia hizo un gran avance en hacer una licitación, un sistema de almacenamiento en transmisión para aliviar restricciones y congestiones. Yo creo que ahí hicieron un buen avance y una empresa que también va a estar ahora llegando a Chile. Así que efectivamente yo creo que están ya dadas las condiciones y faltaría un poquito lo que dijo María Paz de los storage standalone, de alguna manera almacenamiento puro, que ya finalmente se ha reconocido en la ley con todos sus atributos. Y bueno, y a propósito de regulación, y volviendo al tema del hidrógeno, aquí le consulto a María Paz y después si complementa Camilo y Pedro. María Paz, ¿cuáles crees tú que son los principales cambios regulatorios que deberían realizarse para agilizar la incorporación de hidrógeno verde? Bueno, uno ya lo hablamos, digamos, de los almacenamientos standalone. Lo otro es incentivar la demanda de hidrógeno, y también ahí estamos a la espera de la ley de blending, la ley que fija una cuota de hidrógeno verde a inyectarse en las redes de gas natural. Ahí quizás Camilo nos puede contar un poquito más en qué va eso. Por otro lado, estamos también estudiando mecanismos para proponer cambios regulatorios, para hacer un poco más, digamos, eficiente o más competitivo la producción de hidrógeno verde. Y próximamente también vamos a hacer un estudio en todo lo que es desde el lado tributario. Y una de las cosas importantes, y quizás no es atingente solamente a los proyectos de hidrógeno, sino que a todos los proyectos de renovables, y ustedes también tienen mucha experiencia, todo lo que es la planificación territorial, para nosotros es importantísimo. Obtener este tipo de licencia social tácita para la instalación y la operación de proyectos. Y en ese sentido le hemos hecho ver a la autoridad la necesidad de apoyar a los proyectos, a los titulares de los proyectos desde su inicio, digamos, desde antes de la entrada al sistema de evaluación de impacto ambiental. Trabajar mucho con las comunidades, evitar, digamos, la desinformación, sobre todo en esta industria que está tan en boga en este momento. Entonces, cualquier mala información o mala interpretación acá puede significar mucho deterioro para la creación del nuevo mercado. Y otra cosa que quería enfatizar, y quizás que ya que estamos en el contexto, digamos, hacer y todo, en los colores que mencionaba antes en la presentación. Chile tiene el potencial de energía renovable y por lo tanto el
el hidrógeno que Chile puede colocar y puede exportar y puede ser uno de los campeones mundiales es el hidrógeno renovable o el hidrógeno verde. Hay mucha discusión hoy en día entre el hidrógeno azul y de hecho se habla mucho del hidrógeno clean, del hidrógeno limpio, que ese es el hidrógeno que viene, bueno, hoy en día, digamos, producido a través del reformado de metano y con captura de carbono. Pero el hidrógeno que a Chile nos interesa y a Chile lo posiciona es el hidrógeno renovable. Y eso hay que estar muy atento a eso, porque hoy en día hay mucha discusión. Entonces, ojo, no es el clean hydrogen, es el green hydrogen. Y ese es efectivamente el que puede usar, ese es el cero emisiones y ese es el que puede ayudar a la acción climática. Ese es el que puede ayudar, digamos, a mantenernos dentro del 1.5 grados y no más. ¿Ya? Era eso, digamos, que quería enfatizar, que es súper importante. Gracias, María Paz, muy buena la aclaración. Pedro, desde tu punto de vista, los cambios regulatorios para hidrógeno verde, ¿cuál es tu visión? Bueno, a ver, hay varias cosas. Una de las más importantes tal vez es el ordenamiento territorial. Hay que pensar un poquito en el proceso del hidrógeno para darse cuenta que no solo producción de hidrógeno y electricidad, también hay suministro de agua, ¿ok? Y entonces, si los proyectos de hidrógeno han de presentarse como elementos que extraen aguas del mar, la transforman en agua para el proceso, le hace plantas desaladoras, ¿cierto? Ahí hay un tema que resolver, sobre todo si es de gran escala, si hay un problema con la salmuera. Después hay un tema que también a veces uno tiende a, y ha estado un poco presente en la conversación, no dice, oiga, yo hago islas standalone, pero va a cierta escala pequeña, uno puede poner una desaladora, un electrolizador y unos paneles, pero a gran escala, dado la conformación geográfica de nuestro país, es probablemente que ese sitio no exista. ¿Eh? ¿Por qué? Porque en la costa hay muchas nubes, entonces la energía no va a ser tan buena. La energía está un poco más allá, 100, 200 kilómetros. ¿Okay? ¿Te das cuenta? Entonces, cuando uno empieza a juntar todas las piezas, uno se empieza a dar cuenta que hay que ver el tema territorial, el tema medioambiental, y luego el tema de la factibilidad de suministro. Yo he estudiado harto, gracias a que estoy metido hace rato en un proyecto real de hidrógeno verde, que los temas standalone acá en Chile serían bastante complicados porque territorialmente no es fácil encontrar el sitio ideal. ¿Ah? Acá en Chile las piezas están por separado y al final es más eficiente que todas esas cosas terminen conectadas a través de un sistema de transmisión, aunque sea un poco más caro. ¿Ya? Estoy hablando de gran escala. Y finalmente hay un tema que es importante. Cuando uno habla de proyectos de gran escala y quiere asegurar la estabilidad de los procesos, lo mejor es que hay un sistema mucho más grande que lo sustente. Entonces, pareciera que en el largo plazo, si es que hay plantas de hidrógeno grandes, van a estar conectadas a una red y ojalá que esa red sea 100% de producción de energía limpia. ¿Ah? Pero pareciera que para allá va la micro y no hacer islas, porque las islas son para un tamaño mediano o pequeño. ¿Ah? En la medida que crezcan esos proyectos van a enfrentar los mismos problemas de los sistemas eléctricos. Yo estoy metido en un proyecto en el Hargoni que está en Magallanes, ¿sí? Estamos hoy día en la etapa piloto, pero en un determinado momento nos contrataron a la oficina para que desarrolláramos un sistema de 7.000 megawatts en base a generación eólica. ¿Ah? Y eso, ustedes saben, los eléctricos, que es más o menos una parte significativa del sistema eléctrico nacional, y el desafío de hacer eso es gigantesco. Si uno está pensando en esos proyectos, replicarlos en otras partes del país, hacer sistemas aislados, pareciera que no es la estrategia a largo plazo. Eso. Muchas gracias, Pedro. Aquí voy a volver a Camilo. Bueno, él está en representación del Estado, así que, Camilo, ¿cuál es el rol del Estado en todo lo que han transmitido aquí los colegas respecto a la visión, a la postura? ¿Qué es lo que tú nos podrías comentar? Y tal vez incluso respecto a cómo lo han tomado en otros lados o cómo lo han hecho en otros países. Sí, gracias por la pregunta, Paula. Antes quisiera abordar unos puntos que tocó Pedro. Aprovechar este evento, esta participación aquí para, no sé si derribar ciertos mitos, pero
digamos, la industria del hidrógeno verde no es intensiva en el uso de agua, ¿ya? O sea, si bien se requerirá, obviamente, proyectos de desalinización, que uno podría decir que podrían estar emplazados en las mismas zonas de producción de hidrógeno verde, uno utiliza entre 9 a 11 litros, digamos, haciendo Sí. un balance estequiométrico y cierto químico del agua, utiliza 9 a 11 litros por kilogramo de hidrógeno. Y un kilogramo de hidrógeno, digamos, te produce alrededor de 55 kilowatt-hora. ¿Ya? Uno en una ducha, en promedio, en una ducha de 1 minuto o 3 minutos, usa 20 litros de agua. ¿Ya? O sea, estamos hablando acá de un uso de agua muy, muy poco relevante. ¿Ya? Digamos, con las proyecciones que tenemos, se habla de que el 1% del agua que se utiliza en minería serviría para la producción de hidrógeno verde al 2030, 2040. ¿Ya? O sea, aquí no estamos hablando de que estamos usando el agua del territorio para producir una molécula que va a ser destinada a otro destino. ¿Ya? Por eso es importante, digamos, todo lo que es desarrollo local. Nosotros estamos absolutamente, y tomando un poco tu pregunta del Estado, nosotros somos habilitadores de esta industria, la fomentamos a través de distintas iniciativas, obviamente a través de todo lo que es la legislación, pero también conversamos a nivel regional con la gente, hacemos capacitación del local, ¿ya? Y, digamos, estamos totalmente abocados a que esta industria crezca de manera sostenible. Yo creo que eso es un gran desafío, y que un poco también lo tocó Pedro y tocó María Paz, ¿ya? Que hoy en día se ve, digamos, hay un clima político-social, ¿cierto?, que está polarizado, y que donde se ve que en el fondo toda industria que sea más o menos extractivista en recursos va a tender a producir localmente y exportar hacia afuera, y no va a dar ningún valor local acá en Chile. Eso es lo que nosotros no queremos, y efectivamente estamos trabajando para eso. Producción local, capacitación local, se necesita empleo, necesitamos crecer, obviamente, en lo económico, y al mismo tiempo poder, obviamente, ser uno de los principales players a nivel internacional. Entonces, como Estado, nosotros recogemos las propuestas, las inquietudes, las dudas de toda la esfera, digamos, asociada al hidrógeno verde y a la ciudadanía también, ¿ya? Y a partir de eso, nosotros vamos haciendo legislación, vamos creando incentivos, ¿cierto? Como un concurso, por ejemplo, para la oferta, el concurso de Corfo, la aceleradora de sostenibilidad energética, que es, digamos, una agencia, digamos, aceleradora de proyectos más pequeños, el fondo con la AXIS, ¿cierto? También para acelerar proyectos. Estamos haciendo capacitaciones locales, capacitaciones en colegios, estamos abordando temas con MIMBU, temas con el SEA, temas con bienes nacionales. O sea, estamos dedicándonos para que esta industria crezca de una manera distinta, que crezca con los territorios, y tenemos muchísimos desafíos, sobre todo en Magallanes, una zona, digamos, prístina, de donde, digamos, el mayor proyecto eólico es el de vientos patagónicos, de 10 megavatios. Y lo que decía Pedro, o sea, un proyecto de 7 gigas en Punta Arenas, cuando tú tienes una demanda máxima de 45 megawatts, o sea, la regulación, digamos, no se adapta, es imposible que pueda estar ese proyecto dentro de la regulación de los sistemas medianos. Entonces, hay muchas cosas que en el fondo el Estado empuja, pero obviamente tiene un rol de habilitador y digamos, de ayudador, ¿ya? Así de decirlo. Ese es un poco el resumen. Gracias, Camilo. Pedro, ¿quieres comentar algo? ¿Cuál es tu visión? Sí. Mira, a ver, Luego María Paz. estamos en el punto de cuál es el rol del Estado, ¿cierto? Yo digo que el rol del Estado en general, porque no estoy especializado en el tema del hidrógeno al detalle, digamos, digo, es ser de facilitador. Lo único que yo diría es que a mí, en lo personal, y eso no refleja nada más que mi opinión, es que a mí no me gustaría ver la empresa nacional del hidrógeno impulsada por el Estado, y solamente por el Estado, como un actor en este nuevo mercado emergente, porque al final del día, entre la inversión internacional, la investigación, ¿cierto? Y los privados como inversionistas, está la clave de desarrollar el negocio, ¿no? Poner al Estado a competir de igual a igual con ellos, me parece que sería, no voy a decir desleal, pero sí sería un ámbito fácil para frenar la iniciativa del desarrollo de la industria. Eso. Gracias, Pedro. María Paz. Oye, bueno, el Estado, el rol, digamos, es siempre hacerse cargo cuando hay fallas de mercado.
Eso es por lo menos lo que, mi visión personal. Y aquí, en esta industria naciente, hay muchas, y que son muy atingentes a la etapa de desarrollo que están. Digamos, así, hay mucha asimetría de información, regulación que tiene que ser perfeccionada o bien inexistente en algunos casos, ayuda económica sobre todo, porque algunos proyectos todavía no son rentables. Hay algunos digamos, que están más asociados a la logística, que sí, que ya pueden tener números positivos, pero en general mencionaba, digamos, la diferencia entre los precios en la presentación inicial, la diferencia entre el precio que viene, el precio de hidrógeno, el kilo de hidrógeno que viene proveniente del hidrógeno, el hidrógeno azul, digamos el gris, ahora, y el hidrógeno verde, oye, hablaba de como casi el doble. Entonces, claro, hay montones de desafíos que están asociados ahí, y lo más importante es que aquí ningún sector tiene la verdad absoluta. Por eso es necesario la cooperación y la colaboración. O sea, aquí esto es clave. Lo que mencionaba Camilo, que no hay una regulación existente para poner en un sistema mediano, inyectar esta cantidad de gigawatts, digamos, en parque eólico. Entonces, hay montones de desafíos que tienen que ser trabajados en colaboración. Y eso es, acá no es un rol separado, sino que es la cooperación y la buena comunicación la que puede posicionar al país, digamos, para utilizarlo, digamos, posicionar al país en este mercado de hidrógeno. Ahora, respecto el término, digamos, que puede haber sido, está siendo como utilizado de extracción, para nosotros el hidrógeno no se extrae, se produce, por lo tanto ya hay un valor agregado en eso. ¿Ya? Que no se confunda, digamos, con otro tipo de industria. Y respecto a lo del agua, que son los temas también, digamos, que siempre va, efectivamente el consumo como para darles otra cifra, digamos, complementar lo que dijo Camilo, si reemplazáramos todos los combustibles gaseosos y líquidos fósiles que importa Chile, el agua consumida tendría que aumentar en menos del 1% si quisiéramos descarbonizar completamente toda nuestra canasta energética con hidrógeno verde. O sea, estamos hablando de valores de agua mínimos, digamos, con respecto a lo que pueden ser otras industrias. Entonces, acá no es que sea el hidrógeno el que sea una amenaza para esto, sino que al contrario, el hidrógeno es parte de la solución. ¿Ya? Eso. Súper, muchísimas gracias. Dado el tiempo, vamos a tomar algunas consultas que han aparecido en el chat. Hay algunas que ya se han respondido durante nuestra conversación. Voy a ver, tengo algunas aquí. Vamos a partir con una de Kimberly Sánchez. Dice, en el marco de la Estrategia Nacional de Hidrógeno, ¿se ha evaluado si el hidrógeno... Es la pregunta, ¿se ha evaluado si el hidrógeno que se prevé producir en el norte compite con el hidrógeno que se producirá en Magallanes? ¿Podrían canibalizarse? ¿Cuál es la visión del Estado? Bueno, y también yo te diría del gremio. ¿Hay alguna diferencia entre los hidrógenos que podríamos producir en Chile? Básicamente, sí, redondeando la pregunta. Yo puedo tomar esa respuesta, Dale, quizás podemos Camilo. seguir conversando, pero la respuesta es no, o sea, el hidrógeno va a ser el mismo. De hecho, tú si en un proceso de electrólisis lo alimentas con cualquier tipo de fuente de energía, que es lo que podría pasar, ¿cierto? En caso de que tu proyecto sea solamente una demanda, un retiro, y no tenga un proyecto de generación asociado, la energía que te llega, digamos, de la red, que tú retiras de la red, tú no sabes muy bien, digamos, cuál es la fuente de origen, ¿cierto? Más allá de que tú puedas certificar a través de bonos de carbono o, digamos, de esquemas de certificación asociados que tu hidrógeno es 100% verde. ¿Ya? Dicho eso, tanto en el norte como en el sur, si tú tienes un proceso de electrólisis y lo alimentas con fuente de energía renovable, obviamente va a ser un hidrógeno verde. Puede variar, digamos, en términos de sus costos de producción, sus costos de logística, obviamente transportarlo va a tener, digamos, del norte al sur, digamos, la distancia de cerca de 3.000 kilómetros, 2.000 kilómetros, 2.000 y 4.000 kilómetros, digamos. Entonces, claro, en términos de costo, básicamente varía el costo de producción, pero la molécula, digamos, va a ser la misma. Obviamente la tecnología también va a ser la misma, no hay diferencia al respecto. No sé si
Pedro, María Paz, que quisieran complementar en eso, Sí, pero... sí, yo iba a decir algo parecido a lo que tú estás diciendo. Decir que desde el punto de vista físico son iguales, desde el punto de vista económico pueden ser distintos, ¿ya? Pero el punto de vista de la estrategia de cada una de las compañías de producción puede ser distinto porque a final de Sí. cuentas en Magallanes se va a producir metanol más que hidrógeno verde porque sí, ¿sí? Y en el norte lo que yo entiendo que lo que se busca es producir hidrógeno verde con tener como cliente principal en un principio a la minería, ¿sí? Entonces, no se van a canibalizar. Y la otra cosa que lo dijo Arcaitzap en un principio, Chile va a ser una parte muy pequeñita de la demanda a nivel mundial del hidrógeno. Entonces, va a haber mercado para todos, ¿eh? No la vamos a jugar con el mercado local. El juego va a ser con el mercado mundial, ¿cierto? Y los proyectos de hidrógeno en Chile no se van a desarrollar porque hay que alimentar a Punta Arenas o porque hay que alimentar un par de minas en el norte. Se van a desarrollar porque en el fondo uno tiene la aspiración de ser un actor a nivel mundial, ¿ya? Entonces la respuesta correcta es no va, si bien van a ser competidores, pero en un mercado mucho más grande que el chileno. A mí lamentablemente no me queda mucho que agregar, porque la verdad que el tema económico va a depender, digamos, de los costos que maneje cada titular. Yo coincido mucho con lo que dice Pedro respecto a que bueno, se ve que la tendencia es distinta, digamos, del tipo de producto que se va a producir, o derivado del hidrógeno que se va a producir en el norte, y el derivado del hidrógeno que se va a producir en el sur, que se ve más, un poco más combustibles, digamos, combustibles limpios, o combustibles sintéticos. Y bueno, un poco enfatizar que la diferencia, digamos, de este hidrógeno verde o hidrógeno renovable, que puede ser cualquier renovable, o sea, puede utilizar cualquier tipo de energía. Gracias, María Paz. Voy a tomar una mezcla de preguntas que tengo aquí a disposición a propósito de una consulta que se hace en el chat respecto a la reutilización de centrales térmicas que hoy día se puedan estar cerrando o reevaluando su próxima vida útil. Una pregunta más transversal y también para ponernos todos en la misma página. ¿Cuál es la infraestructura crítica que requiere la producción de hidrógeno verde? Estuvimos hablando recién del agua, estuvimos hablando de acceso a los puntos de conexión a la red, puertos, almacenamiento. ¿Cuál es porque entiendo que hay una masa crítica de infraestructura asociada más allá de la producción misma del electrolizador? A propósito también del ordenamiento territorial o de cómo va ahí un poco haciendo que las mismas localidades generen o dispongan de toda esta infraestructura. ¿Ustedes nos pueden comentar un poquito, María Paz o Camilo, ahí? Porque es una gran cadena de cosas que se tienen que gatillar, además de algunas señales regulatorias muy particulares o de inversiones muy particulares. No sé si me lo pueden comentar. Ver un poco, porque, bueno, nosotros creo que tenemos lo fundamental, que los recursos naturales, los recursos renovables. Eso hace una diferencia de Chile con respecto a otros países. Y lo segundo, que diría más que infraestructura, es la relevancia que se le ha dado en la política al desarrollo del hidrógeno, ¿ya? Y eso no te lo digo solo yo, sino que lo digo un poco basada en unos estudios que se hicieron internacionales, y en el fondo diciendo, oye, ¿cuál es la diferencia de los países? Y es eso, que tenía desde nivel, nosotros tenemos la estrategia, tenemos la carbono neutralidad, tenemos la estrategia de cambio climático, tenemos la estrategia de hidrógeno, o sea, hay por lo menos ya tres, y la política a largo plazo, digamos, la 2023 a 2050, entonces ya está considerado en todo nuestro ADN el hidrógeno. Y eso es súper importante, porque además que es un tema transversal, políticamente. Todos los candidatos presidenciales tienen en su programa el hidrógeno, lo han mencionado el hidrógeno, entonces es una gran oportunidad para el país. Yo diría que eso, más que infraestructura, eso es lo crítico, esa es la verdad. La infraestructura se puede superar en un montón de cosas, digamos, oferta-demanda, y la parte de información, sobre todo este licenciamiento social de proyectos. Ese es desde mi punto de vista. Camilo, no sé si Sí. quieres agregar algo. Yo también Sí. me referí un poco a
claro, cuando pensamos en exportación de hidrógeno verde. Sí, obvio. Entonces, Sí. por ahí también iba mi consulta. Efectivamente, hay muchas estrategias y políticas energéticas que tenemos actualmente que viabilizan o ya tenemos el marco político, por decirlo así, bien establecido, efectivamente. Sí, complementando a María Paz, yo creo que algo muy crítico, digamos, eso es todo lo que está asociado a la infraestructura portuaria. ¿Ya? Sí. Chile hoy en día no es, digamos, es un importador, digamos, casi neto de combustibles fósiles, ¿cierto? Y la materia eléctrica hoy en día, materia energética, ¿cierto?, es intensiva en el uso de combustibles fósiles. Entonces, Chile no tiene la experiencia de exportación de combustible hacia otros destinos, ¿ya? Y tenemos, digamos, bahías, tenemos bordes costeros para dar solución a esta problemática, ¿cierto? Porque si tenemos pensado que vamos a estar exportando las toneladas, digamos, que están ahí, los números están en la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde al 2030, al 2050, hoy en día la capacidad existente no da, ¿ya? Entonces hay que adaptar la infraestructura y evidentemente tenemos el borde costero, digamos, tenemos el puerto de Mejillones, tenemos en Tocopilla, tenemos en Taltal, tenemos en Cabo Negro, en Magallanes, ¿cierto? Hay 2 muelles en Cabo Negro, Magallanes, podría haber un tercero. Entonces, la idea, digamos, es ir creando un nuevo ecosistema, digamos, de infraestructura portuaria. Porque sin duda va a ser uno de los principales habilitadores de que el día de mañana el inversionista llegue a Chile y diga, voy a poder exportar esta molécula a otro destino, ¿ya? Porque sabemos que a nivel local nuestra demanda de hidrógeno verde no es tal, digamos, como para ser uno de los principales players en el mundo. Entonces necesitamos exportar, ¿ya? Y nosotros estamos trabajando efectivamente en eso, con apoyo, digamos, del Banco Interamericano de Desarrollo. Estamos desarrollando un estudio de prefactibilidad de un terminal de exportación y estamos evaluando las distintas bahías existentes acá en Chile, que nos van a poder permitir hacer, incluso, digamos, decidir dónde va a ser, digamos, la zona con mayor potencial para estar exportando nuestro hidrógeno verde al futuro, o sea, en el futuro hacia otro destino. Ese estudio, digamos, está en desarrollo y esperamos que pronto, digamos, podamos tener resultados. Hemos estado ya, digamos, trabajando con los equipos expertos y vemos digamos, con muy buena, con esperanza, digamos, que ese estudio nos pueda servir, ¿cierto?, para dar también cierta tranquilidad a los mismos inversionistas, que hoy en día nos mencionan que sin duda un tema crítico es la infraestructura portuaria. Eso por ahora. Gracias, Camilo. Qué Paola, a bueno y mí interesante. Sí, me Pedro, te iba a gustaría dar la decir, palabra en este sí, me iba a minuto. decir una cosa. Mira, la verdad es que para tu pregunta es bastante aguda, porque estás preguntando al fondo por la competitividad nuestra a nivel mundial. Entonces, si uno mira bien un poquito el detalle, hay que mirar el ejemplo del gas, ¿ah? Y Chile y el ejemplo del gas. El hidrógeno hay que almacenarlo, hay que transportarlo. Y aparte de los puertos que dice Camilo, ¿ah? Hay que pensar en la logística del manejo del hidrógeno para llevarlo a los mercados. Hace tiempo que estoy analizando el caso de Arabia Saudita. Y los sauditas tienen tanto sol como nosotros, ¿sí? Tienen tanta costa como nosotros, ¿sí? Tienen mucho más dólares que nosotros, pero tiene una cosa que es súper importante. Son dueños de la mayoría de las flotas de transporte de combustibles y de gas en el mundo. Entonces, si bien hay que hacer los puertos y hay que hacer un montón de cosas, también hay que hacer muy buenas alianzas para el delivery. ¿Ah? Hay que hacer el Uber Eats o el Uber de sé qué del hidrógeno verde, porque allí va a haber ¿cómo se llama? Cuando empecemos a competir por colocar lo que hacen el hidrógeno en el mercado, va a haber una especie de sectores dominantes. Los saudíes, por ejemplo, son uno de los tremendos actores que pueden mover el delivery a favor de ellos. ¿Ah? Entonces, en mi opinión, no solo basta con la electricidad, el agua, los puertos, sino que también hay que preocuparse de tener la cadena de transporte armadita. Sí, solo comentar ahí, Paola, si me permite rápidamente, que efectivamente nosotros estamos trabajando con 2 de los, digamos, los principales puertos en el mundo, que es puerto de Rotterdam, puerto de Amberes. También incluso hemos estado trabajando con puerto de Hamburgo, hemos tenido algunas conversaciones. Y obviamente ahí están, digamos, la demanda en Europa va a subir y va a subir y va a crecer, y es importante que nosotros mantengamos esa relación. Ya estamos trabajando con ellos. Tenemos también cerrado otros acuerdos internacionales con Francia, con Alemania, con Países Bajos, estamos trabajando. Entonces,
recojo, digamos, con alegría, digamos, esta declaración de Pedro, en el fondo, que es muy importante. Efectivamente, nosotros estamos trabajando no solo acá, sino que afuera, creando alianzas, y prontamente también el ministro va a estar en la COP26, y digamos que toda esa alianza y todo lo que se ha hecho en este gobierno ha servido para posicionarnos, ¿cierto? Y ojalá que esto prospere, porque sin duda tiene un valor muy, muy fuerte, digamos, para Chile. Gracias, Camilo. Estamos llegando al final de este webinar. Yo les voy a dar 1 minuto a cada uno para que hagan su cierre, su mensaje, su idea fuerza. Vamos a partir por María Paz y terminando yo me despido. Muchas gracias. Gracias, Paula. No, quizás más que idea de esfuerzo contarle que vamos a estar en la COP el próximo viernes, que tenemos ahí un panel que habla de hidrógeno, y ahí también se va a hacer una firma que nosotros estamos liderando, una firma de todas las asociaciones de hidrógeno por lo menos está de Latinoamérica. Es una alianza que estamos haciendo y es básicamente lo mismo. La colaboración y la cooperación es esencial para esto. Nosotros como continente, digamos, somos también ricos en estos recursos naturales renovables, por lo tanto, estamos ahí liderando, y la idea es aprender de todos un poco, quizás aprender también de eso, lo que hablabas tú, de regulación de Colombia. Esa plataforma nos va a servir mucho, pues, digamos, para potenciar y para ayudar tanto al desarrollo de este mercado que es tan necesario para la ambición climática. Eso nada más. Así que muchas gracias, reitero también el agradecimiento por invitarme acá. Gracias, María Paz. Pedro. Mira, es bien breve. Yo en un rato parece que se entendió que hablé de que solo los privados podían meterse en esta historia. En realidad lo que yo quiero decir es que son alianzas público-privadas las que dan origen al crecimiento de esta nueva industria, ¿ah? Pero lo que estaba tratando de decir es que ningún actor ahogar al otro, ¿ok? Esta realidad creo que hay que entenderla como un win-win. Y la otra cosa es que no solo está involucrado el sector de producción de hidrógeno y el sector eléctrico. Hay otros sectores más que se pueden encadenar, ¿eh? El sector del agua, si bien es cierto el hidrógeno no va a acabar con el agua de Chile, sí Chile tiene un desafío enorme respecto al agua. Y si uno encadena adecuadamente las nuevas fuentes de producción de agua con el hidrógeno verde, se puede ganar muchísimo, ¿eh? Se puede generar más demanda, se puede generar más inversión y resolver un problema mucho más importante que el de producir hidrógeno, es que Chile tenga agua para todos, ¿eh? Eso. Muchas gracias, Pedro. Camilo. Gracias, gracias Paola, y gracias Sera por invitarme. Palabras breves, simplemente como Estado, digamos, estamos trabajando a través de distintas políticas, y prontamente estamos por lanzar una ley de transición energética, donde esperamos cumplir ciertos hitos que nos permitan ir avanzando para que este desarrollo, no solo de hidrógeno verde, sino que también de otros energéticos, vayan, ¿cierto?, descarbonizando la materia energética. Hoy en día a nivel mundial estamos comprometidos, ¿cierto?, con una carbono neutralidad al 2050, tenemos que cumplir, ¿cierto?, estos NDC ya al 2030. Entonces son muchos hitos que uno, digamos, Chile es un país chiquitito, pero sin duda que el potencial que tiene va a servir, ¿cierto?, para descarbonizar incluso otras industrias a nivel mundial, ¿ya? Entonces recalcar que todo lo que estamos haciendo, digamos, va a generar una industria a nivel local, va a generar empleabilidad, va a ser, digamos, de mutuo acuerdo entre las empresas privadas y públicas. De hecho, ENAP hoy en día también ya se está posicionando, digamos, como una empresa que el día de mañana va a producir hidrógeno verde. Y por tanto, creo que las señales están para que esta industria se desarrolle de forma sostenible. Y estamos trabajando para eso. Creo que sobre todo el sector eléctrico, el sector energético es apolítico, y sin duda, como decía María Paz, el día de mañana con cambios de gobierno esto no va a cambiar, y esperamos que en el fondo así sea. Eso, y nuevamente gracias. Bien. Nada, solamente comentarles que hoy día he aprendido muchísimo, darle las gracias a los tres y también a quien hizo la presentación ancla de este webinar, darle las gracias a Darío. De verdad que creo que tocamos temas bien interesantes el día de hoy.
tenemos hartos desafíos, pero creo que vamos bien encaminados y sin duda que, como dijo Pedro y María Paz y Camilo, todas estas alianzas público-privadas seguramente son las que van a habilitar que tengamos un desarrollo súper limpio y una transición energética de lujo. Así que muchísimas gracias. Darío, te dejo a ti para el cierre. Muchas gracias, Paola. Bueno, por supuesto también a Pedro, María Paz y Camilo por el interesante panel. Con esto estamos dando entonces el cierre al tercer evento de este ciclo de webinar que hemos estado trabajando desde Acera. Queremos también, por supuesto, agradecer el apoyo de nuestra empresa socia Ingeteam, que nos ha permitido la realización de este evento, y por supuesto el patrocinio que hemos recibido de la Red Iberoamericana de Energías Renovables, RedRen. Finalmente también es muy importante para nosotros agradecer a todos quienes participaron de este webinar con sus preguntas. El chat estuvo muy activo, la verdad, tal cual como dijo Paola, todos hemos aprendido y esperemos haber contribuido a ese aprendizaje. Pronto les vamos a estar informando sobre la fecha del último webinar de este ciclo de 4 webinars que hemos desarrollado en Acera y que tendrá por título Mujeres líderes y las nuevas generaciones para el sector renovable, y que se va a realizar hacia finales de noviembre. Esperamos vernos entonces y hasta pronto y que tengan un muy buen día.